37. Aramburu y el juicio histórico. El 29 de mayo de 1970, un comando montonero secuestró en su domicilio al teniente general Aramburu. 2 días después, esa organización lo condenaba a muerte y enumeraba los cargos que el pueblo peronista alzaba contra él. Los 2 primeros incluían la matanza de 27 argentinos sin juicio previo ni causa justificada el 9 de junio de 1956. El comando llevaba el nombre del fusilado general Valle. Aramburu fue ejecutado a las 7 de la mañana del 1 de junio y su cadáver apareció 45 días después en el sur de la provincia de Buenos Aires. El episodio sacudió al país de distintas maneras. El pueblo no lloró la muerte de Aramburu. El ejército, las instituciones, la oligarquía elevaron un clamor indignado. Entre los centenares de protestas y declaraciones hay una que merece recordarse. Califica el hecho de crimen monstruoso y cobarde, sin precedentes en la historia de la República. Uno de sus firmantes es el general Bonacarrere, gobernador de la provincia al desatarse la Operación Masacre. Otro es el general Leguizamón Martínez, que había ejecutado al coronel Cogorno en los cuarteles de La Plata. Un tercero, el propio coronel Fernández Suárez. No parecían los más indicados para hablar de precedentes. La ejecución de Aramburu provocó una semana más tarde la caída del general Onganía, cuya dictadura ya había sido resquebrajada otro 29 de mayo, el año anterior por la epopeya popular del Cordobazo, y postergó momentáneamente los proyectos de los sectores liberales que veían en el general ajusticiado una solución de recambio para la fracasada revolución argentina. El dramatismo de esa muerte aceleró un proceso que suele llevar años, la creación de un prócer. En cuestión de meses, los doctores liberales, la prensa, los herederos políticos canonizaron a Aramburu mediante el uso irrestricto del ditirrambo y la elegía. Paladín de la democracia, soldado de la libertad, dilecto hijo de la patria, militar forjado en el molde clásico de la tradición sanmartiniana, gobernante sencillo y probo que rehuía por temperamento los excesos de autoridad, son algunos de los conjuros que escamotean a la historia el perfil verdadero de Aramburu. 2 años después tenía su mausoleo, ornado de virtudes. No todos los partidarios de Aramburu eran tan necios como para consumir esa imagen forjada en esa jerga. Algunos que con más inteligencia reconocían las causas del odio popular sostenían que el Aramburu de 1970 no era el de 1956, y que colocado en las mismas circunstancias no habría fusilado, perseguido ni proscripto. Como Lavalle, asesino de Dorrego, habría cometido los hechos terribles que cometió bajo la influencia de consejeros solapados, bastaba cambiar el nombre de Salvador del Carril por el de Américo Scioldi. Ambos se habrían arrepentido, consumando en el instante final un enigmático acercamiento a su tierra y a su pueblo. Dentro de esa perspectiva es posible que Aramburu, además del monumento gorila, llegue a merecer la cantata expiatoria de un sábado futuro. Para un juicio menos subjetivo, esa metamorfosis carece de importancia, aun en el caso de que fuese verdadera. Ejecutor de una política de clase cuyo fundamento, la explotación, es de por sí antihumano y cuyos episodios de crueldad devienen de ese fundamento como las ramas del tronco, las perplejidades de Aramburu, ya lejos del poder, apenas sí iluminan el desfasaje entre los ideales abstractos y los actos concretos de los miembros de esa clase. El mal que hizo fueron los hechos y el bien que pensó, un estremecimiento tardío de la conciencia burguesa. Aramburu estaba obligado a fusilar y proscribir del mismo modo que sus sucesores. Hasta hoy se vieron forzados a torturar y asesinar por el simple hecho de que representan a una minoría usurpadora que solo mediante el engaño y la violencia consigue mantenerse en el poder. La matanza de junio ejemplifica, pero no agota la perversidad de ese régimen. El gobierno de Aramburu encarceló a millares de trabajadores, reprimió cada huelga, arrasó la organización sindical, la tortura se masificó y se extendió a todo el país. El decreto que prohíbe nombrar a Perón y la operación clandestina que arrebataba el cadáver de su esposa, lo mutila y lo saca del país, son expresiones de un odio al que no escapan ni los objetos inanimados, sábanas y cubiertos de la fundación incinerados y fundidos porque llevaban estampado el nombre y se conciben como demoníaco.
Toda una obra social se destruye, se llega a cegar piscinas populares que evocan el hecho maldito, el humanismo liberal retrocede a fondos medievales. Pocas veces se ha visto aquí ese odio, pocas veces se han enfrentado con tanta claridad dos clases sociales, pero si este género de violencia pone al descubierto la verdadera sociedad argentina, fatalmente escindida, otra violencia menos espectacular y más perniciosa se instala en el país con Aramburu. Su gobierno modela la segunda década infame, aparecen los Alzogaray, los Krieger, los Berrier, que van a anudar prolijamente los lazos de la dependencia desatados durante el gobierno de Perón. La República Argentina, uno de los países con más baja inversión extranjera, 5% del total invertido, que apenas remesaba anualmente al extranjero $1 por habitante, empieza a gestionar esos préstamos que solo benefician al prestamista, a adquirir etiquetas de colores con el nombre de tecnologías, a radicar capitales extranjeros formados por el ahorro nacional y a acumular esa deuda que hoy grava el 25% de nuestras exportaciones. Un solo decreto, el 13125, despoja al país de $2.000 millones en depósitos bancarios nacionalizados y los pone a disposición de la banca internacional, que ahora podrá controlar el crédito, estrangular a la pequeña industria y preparar el ingreso masivo de los grandes monopolios. 15 años después, será posible hacer el balance de esa política. Un país dependiente y estancado, una clase obrera sumergida, una rebeldía que estalla por todas partes. Esa rebeldía alcanza finalmente a Aramburu, lo enfrenta con sus actos, paraliza la mano que firmaba empréstitos, proscripciones y fusilamientos.